Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo a cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas. Tendrán la oportunidad de ver este video y escuchar una breve reflexión sobre la práctica de Halloween, no solo una práctica como una festividad fuera de la iglesia, sino también que se nos da aún dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero debe de ser para nosotros este momento del 31 de octubre, debe de ser un momento y una oportunidad para seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Seguir recordándole a las personas que Cristo murió, pero resucitó y venció la muerte. Hablar de esta fiesta del 31 de octubre, que se le ha llamado Halloween o Día de los Muertos, el Día de las Brujas también, es reflexionar primero si es una festividad nuestra, autóctona, o es una festividad importada. Pero también reflexionar cómo este tipo de actividades se van introduciendo en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces hoy quiero compartir con ustedes un comentario breve sobre esta festividad. Lo primero que tenemos que recordar es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 9 hacia adelante, al 14 aproximadamente. El Dios de Israel va a recordarle al pueblo que ahora que se va a introducir a la iglesia, a la tierra prometida, la recomendación. Ahí nosotros podemos leer y nos damos cuenta que Dios pide a su pueblo que no va a participar de las costumbres, especialmente de los pueblos cananeos. Entonces, Halloween o Noche de Brujas, lo primero que tenemos que decir es que a través de la historia en la iglesia evangélica, a través de los tiempos, se ha venido introduciendo, y hoy esta festividad dentro de nuestras iglesias se ha convertido en un sincretismo, ¿verdad?, que ha venido a cambiar de alguna manera las festividades, ¿verdad?, en la iglesia. Es decir, algunas festividades paganas se han introducido en la iglesia. En muchas congregaciones participamos de ella y tenemos una reflexión que no es malo, es algo que no hace daño, es algo que no destruye. Pero cuando nosotros vamos y hacemos uso no solamente de la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios nos estimula, nos enseña y nos recuerda, sino que también vemos la historia de la humanidad, vemos la historia de la cultura, vemos la historia de los países. Realmente esta fiesta, que no solamente se practica fuera de la iglesia, sino muchas veces muchas iglesias están practicándola también. Entonces, ¿qué observamos esto nosotros? Que son prácticas antiguas, mucho más antes de la construcción del pueblo de Israel, mucho más antes de la formación de lo que hoy nosotros tenemos como la Sagrada Escritura, y que se fueron adoptando en tiempos diferentes. Entonces podemos decir que por lo menos lo que hoy conocemos como nosotros como Halloween, que es una palabra también inglesa, ¿no?, una palabra norteamericana, al reflexionar y hacer una investigación rápida sobre este tipo de actividades que hoy se han introducido en nuestras congregaciones, nos damos cuenta que esto tiene aproximadamente por lo menos más de 2.000, más de 3.000 años, y nos remontamos a la historia del pueblo de los celtas, ¿no?, de los celtas. Pero a través de la historia, los celtas fueron dominados por los romanos,
allá aproximadamente por el año 46, y posteriormente en el año 380 ya miramos nosotros que se van incorporando algunas prácticas paganas, se van incorporando a la iglesia por Gregorio III, Gregorio IV, ¿verdad? Son los que van de alguna manera a aprobar en la iglesia cristiana de ese momento, van a aprobar estas prácticas. Y por ejemplo, los celtas practicaban lo que se conoce como el Samaín, una fiesta celta que se practicaba con el propósito el 13 de mayo. Para ellos era la entrada del invierno, entonces era el nuevo año, ahí empezaba para los celtas el nuevo año y que también los celtas comenzaban a hacer prácticas que al inicio del nuevo año venía la oscuridad, el invierno, y que era también un momento donde se permitía de alguna manera, no mística, la venida de los que estaban muertos para esta fecha, venían al mundo de los vivos, pero que también no solo venían los muertos, ¿verdad?, de los familiares, sino que también venían los malos espíritus. Entonces vinieron los celtas e implementaron las prácticas, lo que son los trajes, máscaras, porque según ellos, en su cosmovisión de ese momento, había que usar máscaras, trajes, para de alguna manera ahuyentar no solamente los buenos espíritus de sus familiares muertos que venían, sino de los malos espíritus que aprovechaban para venir a la tierra de los vivos. Entonces, como una transición. Entonces, es una práctica que posteriormente, en el año 380 después de Cristo, los papas Gregorio III, Gregorio IV, van a nombrar ya no el 13 de mayo, sino que van a nombrar el 1 de octubre. Van a nombrar el Día de los Santos. El Día de los Santos. Entonces, como una fiesta de origen pagano, que muchos de nosotros no tenemos mucha información sobre eso. Algunos lo toman y lo aprovechan como una manera de usar el marketing, otros de manera económica y otros para justificar nada malo. Miramos en vestir a los niños de brujo, de la muerte, calavera y tantas cosas que son la invocación prácticamente de la muerte. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que Jesús está a favor de la vida, ¿verdad?, y no de la muerte. Pero también tenemos textos bíblicos que van a ir dando cierto rechazo hacia este tipo de prácticas. Por ejemplo, Primera de Pedro 1, 18 y 9 nos recomienda que no hay que practicar aún las prácticas de los padres que no eran, ¿verdad?, y que no son aprobadas por la Sagrada Escritura. Entonces también es bueno, ¿verdad?, que en el 380, en esa conquista pues, de los romanos y de los celtas, estas prácticas entran al cristianismo. Y una manera de Gregorio III y Gregorio IV, estamos hablando 731, 741, 827 y 844. Estos dos, ¿verdad?, papas, Gregorio III y Gregorio IV, quisieron de alguna manera erradicar estas prácticas. Entonces cambiaron la fecha del 1 de octubre, perdón, el 1 de noviembre, del 13 de mayo al 1 de noviembre, y crearon una más, que es el 2 de noviembre. Entonces notemos algo muy importante, aún desde la iglesia
de ese momento, el 31 de octubre, una víspera de los santos, hoy lo que tenemos. Pero la iglesia pasa el 1 de noviembre y lo nombra Día de Todos los Santos, que tiene que ver con la práctica de pueblos paganos que enseñaban que era una celebración de los ancestros lejanos. Entonces, en otras palabras, la iglesia cristiana recoge esto, lo nombra el 1 de noviembre para honrar a los muertos que habían salido del purgatorio. A esto se le llama el Día de los Santos. Pero luego, posteriormente, la iglesia va a implementar estas prácticas y va a nombrarse el 2 de noviembre, que se le conoce como el Día de los Difuntos. A esto se le conocía antiguamente como ancestros cercanos, es decir, honrar a los muertos que todavía siguen purificándose en el purgatorio. México va a interpretar el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, va a interpretarlo y le va a nombrar a México estas dos fiestas y va a crear México el Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Han habido varios estudios, historiadores mexicanos, especialmente una mujer que hace un buen estudio, Elsa Ramírez, no recuerdo el apellido, se me ha ido, pero su nombre Elsa va a hacer un estudio muy, muy formal, porque en México antiguamente se venía enseñando que esta práctica del Día de los Muertos tenía que ver con sus costumbres ancestrales. Pero estos estudios de esta mujer, historiadora, ¿verdad? Ponen entredicho, ¿verdad?, esas argumentaciones que se han hecho. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos vino esto a nosotros? Bueno, nos vamos al siglo XIX, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué pasa en Irlanda? Porque esta práctica viene de los países celtas, especialmente en Irlanda. En Irlanda se da una gran hambruna para el año 18. Entonces muchos emigrantes irlandeses vienen hacia Canadá y Estados Unidos. Entonces las familias de emigrantes en Canadá y en Estados Unidos que traían estas prácticas comienzan a tratar de reflejarlas a través de imágenes, ¿verdad?, y especialmente en la calabaza. Entonces, la pregunta para nosotros, como familia cristiana, pero especialmente como pueblo apostólico, reflexionar y decir, bueno, el 31 de octubre se da la fiesta de Halloween norteamericana. No es la fiesta de Halloween, no es un resultado norteamericano, es una herencia, una construcción, ¿verdad?, de cultura, pero también algo que hoy lo tenemos aún en las iglesias cristianas. Entonces, la iglesia del Señor no debe de participar. Y el 31 de octubre, por lo general, se nos olvida otra fecha muy importante para utilizarla, para recordar el Evangelio del Señor Jesucristo, la predicación, el amor de Dios, el poder de Jesús sobre la muerte, la vida, la esperanza en el Señor Jesucristo. También es importante recordar que el 31 de diciembre, para el siglo XV, en la iglesia de Wittenberg, el 31 de octubre, perdón, en la iglesia de Wittenberg, Alemania, Martín Lutero está clavando las tesis, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces también es recordar que ese día, que para algunos, ¿verdad?, es un día oscuro, pero también para la iglesia protestante, que va a iniciar el 31 de octubre con esta acción de Martín Lutero, también es recordar cómo Dios ha venido utilizando cualquier medio. Dios ha venido utilizando para que su palabra tenga vida, tenga esperanza y sea oída por todos los hombres y todas las mujeres que necesitan del Señor. Entonces es muy importante que se utilice este espacio, ¿verdad?,
para recordar que Jesús murió, pero que resucitó y venció la muerte. Y que Dios es un Dios de vida, es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Y que la iglesia del Señor, especialmente la iglesia apostólica, debemos ocupar los espacios que se dan, como este momento, para aprovechar, ¿verdad?, y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. No utilizarlo solo para recordar, ¿verdad?, y no utilizarlo para decir que como iglesia alabamos a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso. Pero también tenemos que hacer un paréntesis. Él nos recuerda que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hay muchos seres humanos que no son lectores de la palabra de Dios. Escudriñad la Escritura porque ahí os parece que está la salvación y la vida eterna. Entonces, por su misericordia, hoy tenemos la palabra, su palabra, y nos toca seguir leyendo, seguir nutriéndonos y enseñar a otros. Entonces, en esta hermosa hora, estamos ya pronto estamos en el mes de octubre, el 31 de octubre es el día festivo, especialmente en Estados Unidos y en Canadá, que han adoptado esto. Y desde ahí se nos ha venido a nuestros países latinoamericanos y especialmente a nuestro país centroamericano, Nicaragua. Hablar de la historia de Nicaragua rápidamente, solo recordar que esta práctica entró aproximadamente en los años 90, ¿verdad? Entró en los años 90 con aquel famoso eslogan, un movimiento que hubo que se le llamaba los Miami Boys, los chicos de Miami. Muchos jóvenes, ¿verdad?, por situaciones del país, fueron a Miami y luego vinieron. Y estos jóvenes fueron los que han introducido desde los años 90 para acá esta práctica. Y aquí en Nicaragua, pues, son utilizadas por las empresas, por el marketing, para publicidad. No es malo vestir a los niños de bruja, de calavera, no es malo. Por cuestión de tiempo, hablar también de la práctica de los celtas, de truco o trato, dulce ¿verdad?, o trato. Todo esto son incorporaciones de fiestas antiguas, paganas, y querramos o no, lamentablemente también se han introducido en la iglesia cristiana. Pero yo quiero hacer un llamado, estimado hermano, hermana, usted que va a tener la oportunidad de escucharme y verme, aprovechemos este tiempo para exaltar el nombre del Señor Jesús. Aprovechemos los espacios, los días festivos, no para recordar lo que allá está afuera. Recordemos que el texto sagrado nos llama: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo, no participéis de las cosas del mundo, de aquellas cosas que hay en la práctica fuera de la fe que nos pueden hacer o desviarnos de nuestro mayor propósito. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús está esperando la venida de Cristo, el arrebatamiento. Estamos esperando el arrebatamiento y hay que estar preparados. Mi recomendación es a los padres, a las madres, que no nos olvidemos que tenemos en nuestras manos, por la misericordia de Dios, la Sagrada Escritura. Leamos la Biblia, examinémosla, tomemos. Necesitamos guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas, bajo la fe, bajo la esperanza en el Señor Jesucristo. Así que, estimado hermano, estimada hermana, le animo a aprovechar este espacio para predicar el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. La paz del Señor Jesucristo sea bendiciéndole a cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas.
comparto esta breve historia, pero si usted quiere reforzar más, ahondar más en esta historia, pues puede acercarse a esta página creada por los hermanos de la primera iglesia de Managua con el propósito de seguir evangelizando, seguir haciendo el llamado a todos aquellos que Dios tiene misericordia de ellos. Paz de Cristo, el Señor les siga guardando y bendiciendo.